Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a explicar el análisis de conglomerados o clúster jerárquicos. En un próximo video estará el método no jerárquico. Bien, lo que se pretende hacer con el análisis clúster, se busca establecer grupos en función a un conjunto de variables, como se puede observar en el gráfico. El método jerárquico es un algoritmo que determina el número de conglomerados. Comienza de n conglomerados. Si tenemos 30 datos, 30 encuestados, entonces se empieza tomando en cuenta 30 conglomerados, donde cada conglomerado es un objeto. Ahora, se parte de una matriz de distancias de tamaño n por n, viendo las distancias entre cada objeto. Aquí en la diagonal principal se ve las distancias del objeto 1 con el objeto 1, del objeto 2 con el objeto 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, la diagonal principal son de ceros y por encima de la diagonal principal los elementos i, j tendrán unas distancias. El algoritmo parte de la distancia más pequeña conformando un conglomerado de estos dos objetos que tienen una distancia mínima. Por lo tanto, vamos a perder un dato, tendremos una matriz de tamaño n-1 por n-1 y así sucesivamente tendremos de n-2 por n-2 hasta que se pueda conformar los conglomerados. Eso se puede apreciar luego en el historial de conglomerados y en el dendrograma. Bien, el ejemplo que voy a realizar trata sobre clasificar consumidores. Les traigo el ejemplo y utilizaré clúster, conglomerado, grupo como sinónimo, como se puede observar acá. Bien, el contenido de este video será estos 4 puntos: determinar el número de conglomerados, describirlos, validarlos y graficarlos. El tema es clúster de consumidores, encontrar grupos de consumidores en base a su actitud de compras. Tengo una base de datos con 6 variables. Cada variable tiene una escala de Likert de 1 al 7. La primera variable dice ir de compras es divertido, entonces 1 tiene un puntaje de desacuerdo y 1 desacuerdo y 7 de acuerdo. Y así hasta la variable 6 puede ahorrarse mucho dinero si se compara precios. El primer paso es el dendrograma, en un momento lo realizamos. El paso 2 es la descripción de los clústeres. El paso 3 es la validación de los clústeres. El paso 4 es la graficación de los clústeres. Este último paso se ha realizado un análisis factorial adicional, encontrando dos componentes. El primer componente es eje X, el componente Y sería este. Ahora, luego se ha graficado los 3 conglomerados. Entonces vamos a volver al primer punto. Realizaremos el dendrograma. Vamos a ir a nuestra base de datos. Les voy a compartir la base de datos. Aquí está la base de datos. Son 6 variables con las que voy a trabajar. He añadido una variable 7. La variable 7 es edad. Esta variable 7 la voy a utilizar para hacer el análisis de prueba de hipótesis que va a ser necesario. Bien, n significa el número de sujetos, es de tipo cadena, es una variable nominal. Las 6 variables que voy a utilizar son ordinales, son escalas de Likert del 1 al 7 y una variable 7 que he añadido. Para hacer el análisis clúster jerárquico nos vamos a analizar y vamos a hacer en clasificar clúster no jerárquicos. Este sería el procedimiento. Primero realizar el jerárquico y posteriormente el de K-medias. Realizamos entonces jerárquicos, seleccionamos las variables, son las 6 variables. Luego etiquetamos los casos mediante el número de encuestados. En estadísticos voy a sacar el historial de conglomeración, la matriz de proximidades, continuar. En gráficos voy a sacar el dendrograma, gráfico de témpanos, ¿no? El método más utilizado, el método de Ward, la distancia euclidia al cuadrado. Aquí donde dice transformar valores, estandarizar, etc.,
Se utilizaría la puntuación Z o estandarización para cuando tengamos variables que estén en distintas unidades de medida, pero en este caso todas tienen las mismas unidades de medida, todas son escalas de Likert del 1 al 7. Entonces continuar. En la opción guardar me dice cuántos clusters o cuál es el número de clusters. Esta información no la tengo. Vamos a volver dentro de un momento, le voy a dar cancelar y aceptar. Bien, aquí está la matriz de proximidades. La diagonal principal es de ceros. El elemento IJ, por ejemplo, la distancia entre el objeto 1 y el objeto 2 es de 64. Lo que hace el método es encontrar las distancias más pequeñas. Por ejemplo, aquí tenemos el encostado 1 con el encostado 6 tiene una distancia de 3 puntos, ¿no? Eso podrían agruparse en un conglomerado y así seguidamente se puede conformar un historial. Bien, aquí tenemos etapa 1, etapa 2, etapa 3 y hace una combinación de clúster combinado. Al empezar habíamos mencionado que el modelo parte de n conglomerados. Si tenemos 30 datos, por lo tanto tendrá 30 conglomerados. Entonces aquí cuando dice clúster 1 está mencionando el encuestado 14, y aquí clúster 2 dice el encuestado número 16, lo combina porque tienen un coeficiente o una distancia pequeña, la más pequeña que es esta. Luego en la etapa 2 combina al encuestado número 6 con el encuestado número 7 porque la distancia es más pequeña que es esto y así sucesivamente. Bien, eso se puede observar en el dendrograma y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos al dendrograma y hacemos la lectura. Para poder analizar el dendrograma lo que hacemos es un corte. Este corte nos permitirá identificar, por ejemplo, un primer grupo, acá un segundo grupo y por aquí un tercer grupo. El primer grupo está compuesto por el encostado 10, 16, 4, 14, 19, 18. El grupo 2 estará compuesto por esto. Y el grupo 3 estará compuesto por estos encostados, etc. Bien, uno podría analizar haciendo el corte acá, pero no sería conveniente porque el grupo que se conformase ya no sería homogéneo porque la distancia es bastante larga. Si nos fijamos, en este eje están los objetos de estudio y en el eje horizontal está mencionada la distancia. Entonces, este grupo 1 es bastante homogéneo porque tiene una distancia pequeña. Este grupo 2 también tiene una distancia pequeña. Es decir, este grupo 3 también tiene distancias pequeñas, son homogéneos. Bien, vamos al paso 2, descripción de los clústeres. Y lo vamos a ver eso en el SPSS. Para ello voy a encontrar una variable aquí, que se llame clúster. Vamos a volver a hacer el análisis. Análisis, clasificar, clúster jerárquico. Me faltaba la opción de guardar y en solución única voy a anotar ahora que son 3 clústeres los que quiero encontrar y aceptar. Aquí está. Entonces el encostado 1 pertenece al grupo 1, encostado 2 al grupo 2, encostado 3 al grupo 1, etc. Lo que voy a hacer es sacar las medias, analizar, comparación de medias. Voy a introducir las variables B1, B6 y aquí voy a anotar lista de independientes. Entonces lo que yo he hecho es encontrar esta variable que es clúster que me define mis 3 grupos. Es esta, ha sido realizada por el método de Ward. La voy a llevar acá. En opciones solamente quiero mostrarle las medias. Le doy continuar y aceptar. Bien, aquí están las medias, el informe de las medias. Esto lo podemos observar aquí en la presentación. El primer componente tiene estas características, por ejemplo, mayor puntuación en la variable B1 y mayor puntuación en la variable B3.
el grupo 2 tiene mayor puntuación en la variable 5 y el grupo 3 tiene mayor puntuación en variable 2 y variable 4 y variable 6. Bien, el paso 3 realizaremos la validación de los clústeres. Para hacer la validación de los clústeres, si tuvieras dos grupos encontrados, puedes hacer la prueba T de muestras independientes. Para más de dos grupos, el análisis de la varianza. Para dos o más grupos, un H cuadrado, tomando variables cualitativas. Para comprobar la estabilidad del modelo, realizaremos K-medias en un próximo video. Entonces yo voy a hacer el ANOVA, porque tengo tres grupos, y vamos a hacer eso en el SPS. Me voy a analizar, voy a hacer comparación de medias, ANOVA de un factor. El grupo o factor son mis clústeres, son tres grupos. Vamos a poner aquí una lista de dependientes. Voy a introducir una variable con la cual no he construido el análisis clúster. Recordemos que yo he hecho un análisis con estas 6 variables. Voy a introducir una variable acá que no ha sido analizada antes. Entonces esa es la edad. Y en contrastes, nada. Directamente le voy a dar OK. El análisis de la varianza. Aquí está el análisis de la varianza. Lo voy a interpretar en la presentación. La hipótesis nula es que las medias son iguales. La hipótesis alterada menos una es distinta. La significancia es menor que el 5%. Entonces, rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, al menos una es distinta. Por lo tanto, decimos que los grupos están bien clasificados o bien conformados. Vamos al paso siguiente, es el paso 4. Para esta parte lo que yo hice es un análisis factorial. Encontré el factor 1 y factor 2. Análisis factorial mediante componentes principales. Encontré entonces un primer factor que tiene estas características, ¿no? Un factor 2 que tiene estas características y las he bautizado con el nombre al primer factor compradores divertidos y al siguiente compradores ahorradores. Bien, el primer factor ha sido graficado en el eje X, el segundo factor en el eje Y luego los grupos están dispersos aquí como una nube de puntos, ¿no? Realizaremos este último punto. Me voy a la base de datos. Ahora voy a hacer un análisis factorial. Analizar, reducción de dimensión, factor. Voy a introducir 6 variables que sean variables ordinales. Voy a hacer el análisis factorial. Puedo utilizar este KMO para decidir, extracción, componentes principales, número de factores que quiero extraer, son 2 factores que yo quiero extraer, F1, F2, rotación, no es necesario, por si acaso mostraremos el gráfico de saturación, puntuaciones, quiero guardar mis puntuaciones y aceptar. Ahí está el análisis factorial por método de componentes principales. El porcentaje de varianza acumulada es mayor al 60%, por lo tanto puedo utilizar 2 factores. Mayor al 60% para investigación de mercados. Para otras ciencias esto debe ser más alto, ¿no? Aquí está el gráfico de saturaciones. Y aquí están los 2 factores encontrados, F1 y F2. Voy a graficar esto en el eje X y esto en el eje Y. Y los clústeres como las dispersiones. Voy a ir a gráficos. Generador de gráficos. Aceptar. Luego, aquí están las variables. Aquí está. El factor 1. Previamente debo indicar qué es lo que quiero. Quiero una dispersión de puntos de esta característica. Así. Entonces eje X, eje Y y un grupo para establecerlo. Factor 1 y luego el factor 2. Ese sería el clúster, ¿no? Este sería el clúster, lo voy a poner aquí. Y aceptar.
Ahí estaría el análisis clúster graficado, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, ya lo he editado mejor aquí. Si tú quieres poner la etiqueta, por ejemplo, este punto corresponde al encostado número 4, este al número 19, al número 14. Lo que tienes que hacer es doble clic en los puntos. Y aquí hay una opción de etiquetas, ¿no? Podrías etiquetar, este es el encostado 19, encostado 14 y así sucesivamente. Bien, aquí ya tengo el gráfico. Este primer grupo, color azul, sería el conglomerado número 1, este sería el conglomerado número 2, perdón, este sería el conglomerado 2 y este el grupo número 3. ¿Cuáles son las características de este análisis? Veamos. Hemos dicho que el factor 1 son los compradores divertidos, el factor 2 compradores ahorradores. Bien, tienen una puntuación alta estos consumidores, grupo 3. Entonces, estos serían también como los compradores divertidos, ¿no? Y son poco ahorradores. Este grupo serían como algo divertidos, no tan divertidos, intermedios, pero son bastante ahorradores. Se fijan bastante el precio al momento de comprar el producto, comparan precios, ¿no? Y este grupo es un grupo donde no son ni muy divertidos ni son muy ahorradores. Veamos las variables. Ir de compras es divertido, la variable 3 y la variable 6. La variable 3, cuando voy de compras aprovecho de comer fuera. Entonces, cuando digo compradores divertidos, estoy mencionando que son los compradores divertidos. Y cuando estoy mencionando compradores divertidos, me refiero a aquellos compradores que aprovechan para comer fuera, tienen esas características, tienen alta puntuación en esto. Y además, el otro grupo son el B2 y el B5 y el B6. El B2, por ejemplo, los compradores ahorradores, al momento de ir de compras, ellos dicen que es malo para el presupuesto. Tienen alta puntuación, el 5 y el 6, si no me equivoco. El 4 y el 6. El 4, cuando voy de compras, busco las mejores ofertas. Entonces, cuando digo ahorradores, son compradores que buscan mejores ofertas y además piensan que ahorrar mucho dinero, pueden ahorrar bastante dinero si comparan precios, ¿no? Entonces, ahí está como un resumen. Y esas serían las características. Entonces, uno ya conoce a sus consumidores, sus características. Para un estudio mejor, uno considera otras variables que le interesan y poder atacar con alguna estrategia, ¿no? Bien, eso sería el análisis clúster. Muchas gracias. El análisis clúster jerárquico.